pensamientos de muerte. Y quiero invitarlo que oremos juntos una vez más y que presentemos las peticiones que ustedes han traído delante del Señor para que Dios se glorifique en cada una de ellas. Hay peticiones que son, hermano, urgentes y que sin lugar a dudas, si Dios no interviene, las cosas no cambiarían, pero sabemos que orándole juntos al Señor con fe, Dios puede hacer una gran diferencia, hermano, a favor de nosotros. ¿Usted lo cree? Levante su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón, creyendo, Señor, y suplicándote que tú te puedas glorificar en cada petición que tus hijos han traído. Sabemos que el Dios glorioso al cual adoramos y exaltamos es un Dios que para Él no hay nada imposible. Y tu Hijo amado también enseñó que no hay nada imposible para los que creemos en Jesús, como el Salvador, el intercesor entre Dios y los hombres, y a Él hemos recibido en nuestro corazón, le hemos dejado que entre, que se siente en el trono de nuestro corazón, y en el nombre glorioso de ese Hijo amado tuyo, Señor, te pedimos que te glorifiques en cada petición. Por favor, Dios mío, recíbelas y glorifícate de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu gran amor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero entonces invitarlo que venga conmigo a un pasaje del Antiguo Testamento que fue palabra que el profeta Isaías dio a los creyentes y a los habitantes de aquellos días, hermano, en aquellas regiones donde Isaías, Dios lo había levantado como un profeta de Dios. El capítulo 28 de Isaías, por favor acompáñenme, lo vamos a leer juntos. Isaías capítulo 28, verso 15, dice así: porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Qué tremenda palabra esta, hermano. Dos cosas veo yo de esta narración. Primero, el establecimiento de un convenio, de un pacto con la muerte, y que se menciona también el Seol como el lugar de donde van los muertos. Y la razón la explica, dice, la razón por la que según ellos se hizo el pacto, según el pensamiento de ellos, el pacto se había hecho para que cuando el azote abrumador pasara, no fueran alcanzados. Y luego dice, y como parte, oiga esto, que iba en el pacto era haber hecho de la mentira un refugio y del engaño un escondite. Entonces, los elementos de ese pacto con la muerte era que ellos practicaran la mentira y que ellos practicaran el engaño. Entonces, este es uno de los pactos, hermano, bastante pues complejo de explicarlos. Usted sabe que la Biblia habla de muchos pactos que los hombres de Dios hacían, pactos que el creyente hacía con Dios, y también habían pactos que los pueblos paganos, los enemigos de las leyes de Dios, también hacían, hermano, o donde se mostraba fidelidad a sus dioses, a las potestades a las cuales ellos servían. Sin embargo, el pacto, según la narración bíblica que estos personajes habían establecido con la muerte, hermano, tenía la idea, este es el pensamiento que quiero trasladar, que en orden de que la muerte no los destruyera, ellos, hermano, practicaban la mentira y el engaño, haciendo de ello escondite y refugio de la mentira y del engaño. La idea era la siguiente. Por ejemplo, en estos días nosotros hemos platicado acerca de, o se nos enseñó acerca de cómo, hermano, en la República Mexicana hay
un sector muy grande de personas que le rinden culto a la muerte. Usted ha oído eso, ¿verdad? Ya no es algo que ignoramos. Es más, algunos de los mexicanos que están aquí sabrán de que en México hay una potestad que le realizan un culto, le llevan ofrendas, le ponen veladoras, la adoran como una potestad. Pero ¿cuál era la idea? Según el pensamiento, de que como la muerte estaba acechando mucho, una región, un país, la idea, que es una mentira, un engaño de Satanás, es que adorando a esta potestad se para la muerte, detienen el poder de la muerte. Mejor, como quien dice, hagan las paces con la muerte y así la muerte los dejará en paz. Esa es la idea. Por eso, hermano, ya no es desconocido saber de que aún narcotraficantes que para que les vaya bien en su negocio y que no los vayan ni a arrestar ni a matarlo, le rinden culto a la muerte. Yo miraba hace algún tiempo en las noticias cómo los narcotraficantes hasta traen anillo de graduación. Y el anillo de graduación tiene, hermano, la potestad de la muerte. Quiere decir de que ellos se manifiestan ellos como servidores y fieles devotos a esa potestad. Ahora, eso ha originado más la muerte en ese país, porque realmente hay un fluir, hay una potestad que se está moviendo de norte a sur, de este a oeste, hermano, dentro de esa región llamada México, o de ese país llamado México. Esto es parecido también como lo que hablábamos hace algunos días acerca de la potestad llamada Esculapio, que es un dios con D minúscula que los romanos y los griegos, hermano, adoraban. Y que el nombre original de Esculapio era Astenia o Astenio, y que era, hermano, una potestad que llevaba enfermedades. Por eso le atribuían a esa potestad que era el que promovía la fiebre de la que morían más tarde la gente y otras enfermedades más. Entonces los romanos, una idea mentirosa también del enemigo, les hace pensar que levantándole un templo a Esculapio iban a parar el fluir de la enfermedad que provocaba el dios Astenio o Astenia, de manera que ahora, rindiéndole culto, en vez de enfermarlos, los sanaba. Esa era la idea. Entonces quiere decir de que esto siempre ha existido. Por eso Isaías da esta palabra de aquellos habitantes, hermanos, que hacen un pacto con la muerte y con el Seol, para que la muerte no destruyera sus vidas, ni sus descendientes, ni terminara con aquella vida de cierta región. Y el elemento que exigía que ese pacto fuera pues fuerte a favor de ellos era practicar la mentira y practicar el engaño. Oiga esto es importante lo que le quiero decir. Entonces, en otras palabras, ellos se comprometieron a mentir y a practicar el engaño para que la muerte les respetara la vida. Eso, sin lugar a duda, es una de las, valga la redundancia, de las mentiras que Satanás pone en el corazón de la humanidad, que haciendo lo negativo son respetados en ese pacto para que la potestad no, hermanos, se ensanchara quitándoles la vida, porque eso es lo que dice el versículo 15. Fíjense qué interesante lo que estamos hablando, porque otra de las cosas que a mí me llamó la atención, que debo de explicar, es que en ese pacto no habían ritos como en otros pactos. Usted sabe que en los pactos casi siempre se exigía algún rito, algún tipo de sacrificio. Si lo canalizamos o lo enfocamos, mejor dicho, al pacto que se le hace, hermano, la gente con Satanás, lo que hacen es alguna misa de carácter, llámale misa negra, alguna ofrenda sacrificada, hermano, algo, un sacrificio, hay un rito, ¿me entiende? Pero este pacto no tenía esos elementos, no había rito de por medio, sino solo la base del el originador del pacto. Es decir, que alguien surgió con la idea
de establecer ese pacto. Y eso, sin lugar a duda, era una mente, un corazón que fue gobernado por una potestad de las tinieblas. Y entonces él puso la base del pacto sin necesidad de rito. Tal vez el originador sí, pero ya estableciendo el pacto, hermano amado, la gente podía caer en la ley de ese pacto, consciente o inconscientemente. ¿Cómo? Practicando el engaño y la mentira. Es decir, que media vez practicaban el engaño y la mentira, ya eran parte de ese pacto, aunque no realizaran ritos, aunque no presentaran ofrenda. Por eso este pacto es uno de los más extraños que, hermano, en la Biblia se habla. Yo he estado leyendo, por ejemplo, un poco acerca de la historia. Déjeme platicarle esto para poder darme a entender acerca de este pacto. Por ejemplo, se cuenta de que en un tiempo existió la mafia allá en Chicago, donde Al Capone, hermano, pues se dio a conocer, traficó con drogas, con joyas, con licor, con prostitución. Me llama la atención que la mafia que empezó, hermano, a surgir durante esos días, y que eran los que manejaban, hermano, los negocios sucios y el dinero, hermano, mal habido, eran ellos los que estaban detrás de ese movimiento. Usted sabe que ellos también practicaban un tipo de pacto. La mafia italiana, la mafia que predominó en Chicago, Al Capone era italiano, ¿verdad? Sin lugar a duda. Entonces dicen de que ellos originaron un pacto, de tal manera que en ese pacto se hicieron una especie de rito, y era que se picaban el dedo, el jefe de la mafia, y derramaba o goteaba sangre de su dedo. Y cuando esa sangre caía de su dedo, él decía de que si entre los que participaban en los negocios sucios, los socios, alguno de ellos se atrevía a revelar el secreto de cómo movían las cosas en tráfico, cuáles eran las operaciones, dónde se escondían, si alguno lo revelaba, lo que vendría sobre ellos es la muerte. Entonces quiere decir de que esos varones de la mafia, hermano amado, declaraban el pacto, derramaban sangre y colocaban un decreto que todo aquel que se atrevía a traicionarlos o a revelar el secreto de cómo ellos se movían, eran asesinados por ellos, o una muerte repentina venía sobre sus vidas. Y fíjese que eso llenaba de terror a los seguidores de la mafia, a los socios, a los involucrados, porque cuando alguien traicionaba, ellos mandaban a matarlos, ¿me entiendes? Entonces ellos miraban la participación literal de humanos haciendo supuestamente justicia de ese pacto. Sin embargo, ellos decían, es el pacto que está funcionando. Entonces, hermano, ellos por el temor cerraron sus bocas y no se atrevían a delatar, de manera que se iban a la muerte por los años o vejez, hermano, sin delatar, hermano, a quienes eran los jefes de la estructura de la mafia. Entonces, este pacto, sin lugar a dudas, es un pacto que el primero que lo origina es el que pone la base. Pero después pueden algunos otros, a la medida que se van, hermano, añadiendo, solamente con el hecho de practicar consciente o inconscientemente, como dice Isaías, la mentira o el engaño, entraban a ese pacto. Ahora oiga esto, hermano. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque mi intención es hablar de pactos de muerte, para que nosotros tengamos el pacto de la vida, que es mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este pacto, como decía, entonces no hay ritos ni hay ceremonias, sino que lo que existe es sencillamente, hermano, entrar en un acuerdo. Esa es la palabra, hermano, que quiero resaltar: entrar en un acuerdo. Y un acuerdo significa hacer una misma cosa para que ese pacto tenga vigor. En este caso, según Isaías, era hacer lo mismo. ¿Qué? ¿Cuál era lo mismo según el pacto? Mentir y engañar. Solo mientan y engañen y el pacto se activa sin necesidad de rito, porque ya la base estaba establecida.
Entonces, el acuerdo es bien interesante que nosotros lo meditemos. Entonces, la palabra acuerdo existe, hermano, en la Biblia. Hay un pasaje, por ejemplo, de donde voy a tocar la palabra acuerdo y sus definiciones. Es aquel que Jesús dijo: si dos se pusieran de acuerdo, oigan esto, en esta tierra, pidiendo lo mismo, mi Padre que está en los cielos se lo va a conceder. Estoy parafraseando ese texto, pero la base era acuerdo. Entonces, esta palabra acuerdo no es ni positiva ni negativa, es neutral. Quiere decir que hay acuerdos de carácter negativos que hacen la palabra acuerdo que sea mala, y hay acuerdos de carácter positivo, pues que tiene el resultado de ese acuerdo positivamente. ¿Me doy a entender? Entonces, la palabra acuerdo o los acuerdos son neutrales, y dependiendo en que yo estoy de acuerdo, bueno o malo, así será, hermano, la repercusión. Pero mire qué interesante es entonces que Isaías, capítulo que leíamos, está diciendo de que el pacto era con la muerte y con el Seol, y hacer de la mentira y el engaño un refugio o un escondite. Eso significa, participa en la mentira y en el engaño, y automáticamente ya estás en el pacto. Entonces, mintiendo y practicando el engaño, ya estaban bajo ese pacto. Entonces quiere decir que la gente se añadía, y la gente inconscientemente o consciente, practicando la mentira, entonces, hermano, entraba en un acuerdo con otros que ya tenían más tiempo de estar en el pacto. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, mire lo que significa la palabra acuerdo. Esto es interesante hacia donde lo llevo. La palabra acuerdo del griego es la palabra sinfoneo. De la palabra sinfoneo es donde viene la palabra sinfonía. ¿Y qué es la sinfonía? La sinfonía es acordes o acuerdo. ¿Y qué significa eso? Bueno, sonar igual, hacer algo igual o practicar lo mismo. Ese es un acuerdo. O sea, practicando lo mismo entraban en la sinfonía del pacto. Como que dice sonando igual, haciendo lo mismo. Entonces ya automáticamente se estaba dentro de ese pacto de muerte. Esto es interesante que nosotros lo captemos, hermano, porque en otras palabras, un sinfoneo, que es un acuerdo, significa ponerse de acuerdo para apoyar o practicar algo que tiene que ver con la mentira y el engaño, para dar lugar a un pacto de muerte. Y el pacto de muerte era que no me mate la muerte, pero ese es el peor engaño. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, la alabanza, y que los hermanos, pues hay ritmos en la alabanza, hay melodías y hay sinfonía, y eso le da un equilibrio, hermano, que podemos nosotros ir incluso detectando las escalas musicales, y todo es agradable a los ojos, hermano. Las palabras de un director de alabanza, cuando hay una sinfonía, entonces, hermano, se asimilan, se pueden recibir, tienen sentido, se comprende, y uno participa también en el mismo fluir, porque la sinfonía deja ver que ahí hay un acuerdo entre ellos. Pero esto, desde el punto de vista de un pacto de la muerte, era similar. Personas cayendo en una sinfonía de un pacto de muerte. Mejor así le hubiera puesto al tema: la sinfonía del pacto de muerte. Hermano, entonces, claro que aquella persona supuestamente hacía pacto de muerte con el reino de las tinieblas, y que la muerte no los matara. Pero nosotros lo que debemos de saber, que quien tiene las llaves de la muerte se llama el Señor Jesucristo. Amén. Pero entonces, ¿hasta dónde este pacto puede afectar a ciertas personas? Bueno, en el sentido espiritual, de que ahora no vamos a ver necesariamente que una persona, por mentir y engañar, y que haya caído en este pacto, se vaya a morir literalmente. Pero sí se puede morir en otro sentido, y puede decir que espiritualmente puede decaer su vida y puede morir en una decadencia.
Puede también que una persona en su alma pueda morir también, y que es el desfallecimiento que tienen, el desánimo que tienen, el desaliento que tienen. Y por eso en la Biblia, hermano, y en la administración del pan y el vino, el apóstol Pablo trata el asunto de la muerte también. ¿Y por qué dice Pablo entonces, hermano, que aquel que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí? Y dice, y por esa razón es que hay algunos débiles. Dice, dice unos débiles, otros enfermos y otros ya duermen. Entonces quiere decir de que ahí hay una forma de experimentar la muerte en el ser integral, una debilidad en el espíritu, una enfermedad en el cuerpo y un adormecer. ¿Me entiende? Entonces quiere decir de que ahí, hermano, ya aquella persona en su alma puede comenzar a desfallecer, puede comenzar a sentir desánimo. Hermano, en el espíritu, aquella persona ya no entra a aquellos niveles espirituales como lo hacía antes, ya no penetra, hermano, a las atmósferas de gloria de Dios, ya no hay un fluir del espíritu como se cantaba hoy, hermano, una adoración en el espíritu, y en verdad ya no hay eso, aunque haya, hermano, algún mover ya de carácter mecánico, que aquella persona acostumbrada, hermano, a cierta forma de dirigir, parece que está en el espíritu, pero realmente lo que está es solamente, hermano, poniendo en evidencia lo que se le ha hecho una costumbre ya mecánica, y que puede mostrarla en un momento determinado y que nadie lo puede detectar, a no ser que haya otro que está en el espíritu y en verdad adorando, puede detectar si aquello es en el espíritu o no. Entonces, hermano, de lo que estoy hablando es algo delicado, porque realmente tener el privilegio de que la mesa del Señor esté servida es para que nosotros recibamos vida y matemos cualquier pacto que sutilmente, hermano, se haya activado, porque desconocemos cómo operan las leyes de estos pactos. Yo sé perfectamente que de manera literal ninguno de nosotros hiciera un pacto con la muerte, si hemos hecho un pacto de vida a través del Señor Jesucristo, literalmente no lo hiciéramos. Pero ¿qué si entramos consciente o inconscientemente, como dice este pasaje, practicando el error, practicando el engaño, practicando la mentira? Sabiendo que el originador de la mentira, dice la Biblia, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Por eso le dijo Jesús a ciertos hombres de aquellos días: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. ¿Y cómo los identificó? Por la mentira. Entonces no les dijo: ustedes son hijos de Dios, hijos del diablo, les dijo, por la mentira. Vuestro padre el diablo, él es mentiroso desde siempre, dijo. Entonces quiere decir de que si alguno prevalece en la mentira y hace de la mentira su refugio, entonces, hermano amado, está dentro de un pacto que no es el de Dios, y ese hay que romperlo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted está conmigo? Entonces mire esto que quiero enseñarle. ¿Por qué es tan importante que nosotros meditemos en esto, hermano? Yo creo con todo el corazón que como el Señor viene pronto y usted y yo lo estamos esperando, amén. ¿A qué poquito lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? Entonces, hermano, Dios en su misericordia nos ha dado un Espíritu Santo, que es el que está trabajando para purificar nuestras vidas. La misión del Espíritu Santo en este tiempo es purificarlo a usted, purificarme a mí, amén. Porque usted tiene que ser digno de escapar de las cosas que vienen. De manera, hermano amado, que por un lado tenemos a nuestro favor un espíritu que está trabajando para purificar nuestras vidas, quitar manchas, quitar arrugas, para que no haya acusación, para que no haya condenación, para que usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús y podamos seguir adelante, y cuando la trompeta final suene, usted tener sus manos levantadas sin ira ni contienda, y usted poder decir: Señor, aquí estoy esperando ese retorno glorioso tuyo, y usted puede escapar también. Entonces tenemos oportunidad para purificar nuestras vidas. Dele palmas al Señor de la gloria, amén.
Por otro lado, en contra de nosotros, que somos pueblo de Dios y aún de la humanidad, en contra de la humanidad, hay un fluir de muerte, mis hermanos. Hay un fluir de muerte que lamentablemente mucha gente, puede ser que consciente o inconscientemente, cae en los pactos de muerte. Esa es la realidad. Por un lado, a favor de nosotros, el Espíritu Santo purificando. Y por otro lado, en contra de nosotros, hermano amado, las potestades de muerte queriendo afectar. Mire, déjeme ver si tengo algo por aquí, para que usted vea qué impresionante es esto. Hace unos días me encontré yo con algo que quiero mostrarle. Yo he estado buscando algunas cosas. ¿Sabía usted? Yo no sé si lo dije en estos días, que hay mucho sector cristiano que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Aló? No, dígame amén, hermano. Usted tiene que ser consciente de eso. ¿Usted sabe que los satanistas sí creen en el arrebatamiento de la iglesia? Yo le voy a enseñar algo. Déjeme ver si lo encuentro. Este es una especie de calcomanía. Déjeme ver si la tengo por acá. Dios mío, siempre que quiero enseñarle algo no me aparece, hermano. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Por aquí está. ¿Cómo es posible? Usted no está preciso, ¿verdad? No quiere ir a reventar cohetes todavía. Gloria a Dios. Déjeme ver si lo tengo por aquí. Dios mío, no puede ser, hermano. Yo le quería enseñar una calcomanía de mire, no la hallé, hermano. Entonces no era de Dios que se la enseñara. Donde ellos están diciendo: váyanse en el arrebatamiento. No puede ser que no la encuentre. Mi esposa, yo te la enseñé, ¿verdad? Mire, por alguna razón no me aparece. La verdad es que a veces son tantas cosas que quisiera mostrarle a usted. Permítame. No puede ser que no la encuentre, hermano. Esto ya me está poniendo nervioso. Bueno, la calcomanía lo que dice es: váyanse en el arrebatamiento. Los satanistas, en un extremo de la calcomanía y de la otra, tiene el pentagrama diabólico. Y en medio dice: váyanse en el arrebatamiento porque la tierra será nuestra. ¿Saben lo que están diciendo ellos a través de esto que le estoy mostrando o diciendo? Es que ellos saben de que, mejor dicho, como hay una agenda de parte de ellos, y ellos quisieran hacer muchas cosas malas para demostrar, según ellos, que Satanás tiene poder. Sin embargo, no lo pueden hacer porque usted está aquí. ¿Aló? Y en usted está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo restringe, dice la Biblia. ¿Me entiende? El poder del Espíritu del anticristo o del mismo anticristo. Entonces, por eso ellos no pueden hacer muchas cosas que quisieran y que están dentro de su agenda, porque estamos nosotros. Pero cuando nosotros seamos arrebatados, entonces lo que se entiende que los 3 primeros años de tribulación es la ira del diablo contra la tierra, donde se va a manifestar el anticristo, hermano, donde va a llevar a mucha gente a que adore, hermano, al anticristo mismo, a la bestia, etcétera. Entonces quiere decir de que ellos sí creen en el arrebatamiento, porque saben que estando nosotros aquí no pueden cumplir a totalidad con su agenda hasta que seamos quitados. Y por eso en los carros de ellos, en sus bumper aparece: váyanse en el arrebatamiento porque la tierra será nuestra. Imagínense usted eso, hermano. Ahora,
Lo que quiere decir de que sí hay una operación en día de parte de las potestades. Y una de ellas, repito, es lo que están haciendo a través de la muerte, a través de llevar a la humanidad a la experiencia de la muerte. Mire, y hasta boté aquí, a ver si me ayudan aquí. No sé quién me puede ayudar para conectar lo que desconecté. No, ya lo hice, hermano. Ya lo hice, perdone, hermano. Espero que ahí está, ya lo hice. Entonces, en la era de la muerte nosotros la podemos ver ya incluso en algunas culturas que están sobre la faz de la tierra. Hermano amado, especialmente podemos verlo nosotros en el incremento, oigan esto, de modas o aún, mire, aún en las películas podemos ver nosotros cómo la muerte está mandando un mensaje a la gente. ¿Usted no se ha dado cuenta que en estos últimos años se ha incrementado mucho las películas que tienen que ver con sangre y con muerte? Ahora usted mira las películas que fascinan a las generaciones. Si sacan la película renovada de Drácula, allá van todos, hermano. Y no se extrañe de que en esas películas usted vaya a ver jóvenes que ya se dejaron crecer el colmillo, porque ya hay, esos son la cultura gótica que está en el ambiente también, que ven películas de vampiros, de terror, donde hay muerte, donde hay sangre, y se sienten atraídos, hermano, con todo lo que tiene que ver con la cultura del vampiro y del terror. Entonces quiere decir de que esa es una forma de cómo el enemigo, voy a avanzar esto que ya lo vimos, cómo el enemigo, hermano, está demostrando de que la muerte, del pacto de muerte, hermano, está en el ambiente. Por ejemplo, estas son algunos de los anuncios que están pasando en los cines. Hay un programa norteamericano de jóvenes que van a la high school, no sé cómo se llama, donde todos son vampiros, todos tienen colmillos. Ahora ya no es el joven besarse con la joven en la boca, sino que es chuparle la sangre. Ahora, imagínense qué cultura, imagínense a lo que vamos, hermano. Y de esa manera el enemigo, a través del engaño, a través de la mentira, está llevando esa influencia, hermano, a las familias. La gente practicando y creyendo eso entra en el pacto de la muerte, consciente o inconscientemente, y eso nosotros lo tenemos que romper con el poder de la sangre, que es un pacto de vida para nosotros, donde hubo una muerte, la muerte del Señor Jesucristo, pero para darnos vida a usted, vida eterna, pero también vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Aún nosotros como padres podemos romper pactos de muerte sobre nuestros descendientes que consciente o inconscientemente, hermano, han entrado en ese pacto practicando la mentira y practicando el engaño. Aún un creyente dentro de una casa, uno que tenga su fe, hermano, bien sólida con el Señor, puede romper los pactos de muerte que algún miembro de su familia que se cobija debajo de su techo haya hecho consciente o inconscientemente. Y por eso este día nos va a ayudar a que rompamos con cualquier posible pacto de muerte que haya hecho alguien que se cobije debajo de nuestro techo. Amén. Mire esto que le quiero mostrar. A mí me llama la atención también todo esto, y creo que es el momento. Hay culturas donde la muerte se ha ensanchado, hermano. Por ejemplo, eso deja ver de que estamos en una era. Yo he estado estudiando acerca de un bosque que está en Japón. Ese bosque le llaman el bosque de la muerte. Esta es una fotografía tomada de una de las entradas a ese bosque, donde hay un rótulo, hermano, que se ha puesto, está en japonés. Yo sé que usted no lee japonés, pero se lo voy a traducir.
Ese bosque se llama Aokigahara y todos lo conocen como el bosque de la muerte. Lo impresionante de este bosque, hermano amado, que se ha vuelto famoso porque los muertos lo han hecho famoso. La espesura del bosque, las condiciones del bosque hacen casi imposible, oiga esto, a las organizaciones y, hermano, a los departamentos de autoridad de ese país para encontrar con rapidez a las personas que ahí se quitan la vida. Ese bosque, el bosque de la muerte, se llama así porque es el lugar donde se están matando, hermanos, se están asesinando, hermano, cantidad de japoneses diariamente. Hermano, por razón de conciencia, de debilidad de conciencia, no le voy a presentar las fotos que yo tengo de cómo aparece la gente que se ha quitado la vida, hermano. En algunos casos, hermano, lo que encuentran son osamentas, cuerpos en descomposición ya, y otros, hermano, que tienen por lo menos unos 3, 4 días de haberse quitado la vida. La gente, muchos llegan y se abandonan totalmente ahí, no comen, no beben nada, sino que llegan, tiran una sábana y se tiran sobre esa sábana a esperar morir poco a poco. Otros, hermanos, se han colgado, hermanos, lo que más se mira ahí son cuerpos colgados de los árboles. Y por eso ese bosque se ha hecho famoso en Japón. Y mire lo que las autoridades y las organizaciones filantrópicas están haciendo para evitar que la gente llegue a ese bosque. De manera que esa entrada al bosque con ese rótulo, lo que significa es lo siguiente. Mire lo que dice el anuncio: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Porque media vez alguien llegó a ese bosque, ya se sabe que a asesinarse va, a suicidarse, perdón. Ya se sabe que a quitarse la vida va. Hombres, mujeres de cualquier edad están llegando a ese bosque, hermano, en busca de suicidarse. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Alguien dirá, bueno, están decepcionados, el terremoto, hermano, el tsunamis, la planta nuclear, hermano, el desempleo, hermano, quizás perdieron un familiar. Ustedes saben que Japón es uno de los países, hermano, que ha cerrado mucho la puerta al evangelio, y que el número de creyentes es bien reducido en ese país. Y lo más tremendo de eso también, hermano amado, que existen entre las iglesias ya cristianas, lamentablemente muchas de esas iglesias están carentes de revelación, y lo único que son iglesias tradicionales donde la gente, hermano, entra a esos lugares, la legalizan, hermano amado, y la obligan a hacer cosas que ni siquiera en la Biblia están. No hay una revelación, no hay doctrina en ese lugar, no hay, hermano, un mensaje que liberte a las personas, sino solamente como que se convirtieron de una religión a otra. Y lo que es más, muchos de ellos, después de haber conocido a Cristo, han vuelto a las prácticas religiosas que habían abandonado en busca de un cambio de vida. O sea que muchos llegan supuestamente al evangelio, a una iglesia cristiana, y donde no encuentran sentido aquello, se vuelven a la adoración de sus dioses. Y cuando caen en una apostasía, al encontrarse en una confusión tremenda, entonces muchos deciden quitarse la vida. Y esto ha sido de generaciones en generaciones. Entonces, ¿qué es lo que puede estar dando lugar a que un país, la gente haya escogido un lugar que le llamen el bosque de la muerte y que van voluntariamente a quitarse la vida? ¿Qué es lo que está pasando en el país de México, donde han levantado una potestad y que le hacen el culto a la muerte y que todos los días hay muertos? ¿Qué puede pasar? De que no sabemos por qué hay visitaciones constantes de muerte a familias, hermano, y que si algunos hacen algún examen de las experiencias, se darán cuenta que en un promedio de 5 o 10 años, muchas muertes dentro
de la familia. Se murió el tío, se murió la tía, se murió el recién nacido, se murió este, se murió lo otro, y muertes repetidas, muerte repetida. Ahí hay algo que hay que romperlo en el nombre poderoso de Jesús, y eso lo podemos hacer a través del poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas al Señor de la gloria. Si usted quiere, voy a decirle lo siguiente. Una de mis teorías en relación de por qué mucha mortandad es porque, hermano amado, hay personas o previas generaciones de que han hecho algún tipo de pacto consciente o inconscientemente con la muerte. Y eso significa la práctica de mentiras, los engaños, la injusticia. Activa ese pacto de la muerte que no requiere de ritos ni de ceremoniales, sencillamente ya existe la base y es la que hay que romper. Práctica de la injusticia activa el pacto de muerte. La mentira activa pacto de muerte. Repito, no necesariamente una muerte, hermano, física, pero sí puede entrar una muerte en su alma, desánimo, depresiones, desfallecimientos, o espiritualmente un descenso en la vida de la persona, porque está en una sinfonía, en un acuerdo con la mentira, y eso es lo tremendo, hermanos. Por eso es que la Biblia nos deja claramente y nos presenta en oportunidades a Jesús, persona, como un camino, el camino de la verdad. ¿Me entiende? Que te lleva a la verdad, que te dice persevera en la verdad. No practiques la mentira, no apoyes la mentira, no seas parte de la mentira. ¿Por qué? Porque inconscientemente se puede estar activando un pacto de una muerte en cualquier parte, valga la redundancia, del ser tripartito del hijo o la hija de Dios. Entonces, esto para mí, hermano, es tremendo, porque lo que queremos nosotros entender es que donde hay muerte, se está hablando de la sangre, no necesariamente de quitarle la vida a alguien. O sea, cuando yo hablo de muerte, la muerte va íntimamente ligada a lo que se llama sangre. Cápteme esto que le quiero decir. La Biblia habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre derramada en su muerte nos da vida a nosotros cuando nosotros dejamos que la sangre nos ministre a nosotros. Pero la sangre también puede verse cuando una persona experimenta la muerte, que venga a ser víctima de un ataque, pierde la vida. Déjeme explicarle, esto es bien importante para mí. O que el pacto de muerte lo lleve a ir perdiendo la vida gradualmente y a descender en su vida espiritual, a ir decayendo, de manera que se le ve como que si esta persona ha derramado también sangre. O que usted o yo seamos parte de hacer de que otra persona muera espiritualmente a través de un engaño o de una mentira. ¿Me doy a entender? Cápteme esto. Si yo a usted lo obligo a que caiga en una mentira y que caiga un engaño, yo activo el pacto de muerte para usted, y a mí no me conviene activar ese pacto de muerte. Yo tengo que activar el pacto de vida en usted. Si usted hace que otro caiga en engaño y en mentira, y lo hace que usted consciente o inconscientemente practique la mentira y el engaño, lo hicieron que activara el pacto de muerte. Ahí va a haber una muerte espiritual sobre su vida. Y el que lo haya hecho, vendrá el vengador de la sangre, porque eso es lo que tiene el pacto de la muerte, activar a un vengador de la sangre. Oiga esto que le quiero decir, hermano. Entonces hoy yo quiero enseñarle, usted me ha captado lo que quiero decir. Yo quiero enseñarle que hay un vengador de la sangre, y el vengador de la sangre llega donde alguien que tuvo vida murió físicamente o espiritualmente, porque estamos hablando de un elemento que aquí es físico, pero es espiritual. Aquí sobre la mesa hay pan sin levadura,
pero es el cuerpo de Cristo, aunque comamos el pan. Aquí sobre la mesa hay hoy varias copas que tienen vino. Aquí es vino, pero allá es la sangre del Señor. Lo que usted toma es una pequeña copa de vino en un porcentaje bajo, pero que es la sangre del Señor. Aquí es un elemento físico, pero allá es un elemento espiritual que produce vida en nosotros para romper todo pacto de muerte que se haya activado, que consciente o inconscientemente a nosotros nos hayan hecho entrar a través de un engaño o de una mentira, antes de que venga el vengador de la sangre. A eso, hoy lo que quiero es enseñarle a parar al vengador de la sangre. ¿Aló? La sangre es un misterio, hermano, realmente. A mí me llama la atención que siempre me he preguntado por qué es que el Señor solo permitió que se pusiera, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud, solo dijo: pinten el dintel y las columnas, pero dijo: no pinten la parte baja de la puerta. Usted no vio ni vira en ningún pasaje que se puso sangre. ¿Sabe por qué? Porque eso nos habla de hollar la sangre, de pisotear la sangre. Porque Cristo tenía que derramar su sangre en tierra. ¿Para qué? Para que la sangre del Señor clamara venganza, justicia, ¿sí? Pero hollar la sangre es pisotearla, hermano amado, es burlarse del poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no permitió ni que Moisés, hermano, pusiera marca de sangre en el piso, sino solo en el dintel y solo en las columnas. Porque la Biblia habla, hermano, Dios es un Dios de misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es un Dios de misericordia, yo lo creo. Y Dios, hermano, hizo un sacrificio completo en la cruz del Calvario, ¿sí? Dígame sí o no. Pero no podemos estar jugando con eso. No podemos, pensando de que, bueno, si ya el Señor ya no hay nada por hacer. La Biblia es bien clara, dice ahí: porque si continuamos pecando deliberadamente, oigan esto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y sigue diciendo: sino ciertamente una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Lo que quiero decirle es lo siguiente: Dios es un Dios misericordioso, y si tú pecas hoy y te arrepientes, Dios te perdona. Si tú pecas mañana y te arrepientes, Dios te perdona. Pero hermano, ¿cómo Dios va a perdonar a uno que continúa en el pecado deliberadamente? ¿Aló? Si Él ya hizo la obra, entonces lo que se aplica es esto: está pisoteando la sangre y diciendo que la sangre no tiene poder, cuando la sangre de Cristo es poderosa para ser derramada, y que fue derramada en aquel que haya fallado, se arrepiente, se apartó del pecado. Ahí la sangre tiene poder y nadie tiene derecho ni de acusarte ni de condenarte, porque la sangre de Cristo está clamando venganza y justicia a favor de tu vida. Por eso no la podemos pisotear. Ahora, si alguien falló en estos días, ha pecado, hoy tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero apártese del pecado, no solo arrepentirse, sino que hay que apartarnos. Entonces, esta es la diferencia entre el pacto de vida y el pacto de muerte. Entre aquel que cree que esta sangre es poderosa para quitarle la muerte y borrarla y empezar a fluir en la vida apartándose, pero no participando de la sangre y deliberadamente continuando en el pecado. Así no es la cosa, hermanos. Entonces esa persona
necesita urgentemente salir a través del poder de la sangre hoy, porque estas son fuentes de descontaminación que nos han dejado. El misterio, repito, de la sangre es un misterio profundo, hermano, profundo. Hablar de la sangre es algo profundo. Mire lo que quiero enseñarle. Realmente, no sé si usted se ha puesto a preguntar alguna vez dónde nació la sangre, cuándo fue la primera vez que la sangre entró en la historia de la humanidad. Fíjese que si usamos la Biblia, por ejemplo, a mí me llama la atención que la primera vez que aparece la palabra sangre en la Biblia es en Génesis, en el capítulo 4, verso 10. Literalmente la palabra sangre, por primera vez, literalmente, aunque se supone que antes ya entró, hermano, la sangre en la existencia humana, pero literalmente hablando, la palabra sangre aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 4:10, donde dice el Señor, hablando de Caín, el Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia, dice la versión Dios habla hoy. Ahora mire, leamos otras versiones para que usted capte lo tremendo de esto que quiero enseñarle. La Biblia Reina Valera, edición 2000, dice así: y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A un lado de la palabra tierra, en paréntesis, está lo que en hebreo diría las sangres, en plural. Abel derramó sangre, pero Dios le contó como sangres. Eso significa que derramando la sangre de un hombre llamado Abel, Dios notó que habían sangres de las generaciones que vendrían a través de Abel y que estarían en la tierra, pero que ahora ya no podrían ser porque quitaron la vida a su progenitor llamado Abel. Otra versión dice: entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano desde la tierra? La sangre de tu hermano pide venganza y esto no puede quedar sin castigo. Entonces esta es la primera vez literalmente que usted lee la palabra sangre en las escrituras. Usted mire, yo lo quiero llevar hacia un punto, que el derramar sangre injustamente hará que desde la tierra esa sangre clame justicia a Dios, y Dios responderá por el clamor de la sangre. Déjeme hablarle de las últimas veces que aparece la palabra sangre en la Biblia. Son por lo menos 3 capítulos. Yo sé para dónde lo llevo. Quiero poner base. Por ejemplo, el capítulo 16, 17 y 18, y aún 19, son las últimas menciones de la sangre en la escritura. Apocalipsis 16, por ejemplo, dice el verso 4: el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Derramó sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Estamos hablando de los juicios finales. Que la sangre de los profetas del antiguo y del nuevo pacto, que fue derramada literalmente, o de los santos que predicaron el evangelio y los mataron por predicar el evangelio, esa sangre clamó justicia, y Dios va a vengar esa sangre. Oiga esto: la sangre derramada injustamente atrae al vengador de la sangre. La muerte tiene que ver con sangre. Al perder la sangre, la persona queda en un estado de muerte. Muerte va íntimamente a sangre desde el punto de vista del pacto, que no me he salido del pacto. Entonces la gente que practicaba la injusticia, la mentira y el engaño
Se opusieron a la verdad predicada por los apóstoles, por los profetas, por los santos que hablaban de Cristo, hablaban de su palabra, hablaban de su verdad, y los quisieron censurar matándolos a manera que derramaban sangre sobre la tierra. Y esa sangre clamaba justicia a Dios, y Dios la va a vengar esa sangre. Voy a decir algo. ¿Alguno de ustedes le mataron a algún familiar? No me levante la mano. Pero si alguno de ustedes sufrió la pérdida de algún familiar que lo mataron y la sangre fue derramada, esa sangre clamó justicia, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. ¿Aló? Sea buena la persona o sea mala, la sangre es un misterio. Oiga, ¿hacia dónde lo llevo? Ahora, mire este otro pasaje, Apocalipsis 18:24. Dios mío, que Dios me ayude, porque todavía no estoy directamente en el tema, esto es apenas la introducción. Apocalipsis 18:24 dice, hablando de Babilonia, de la ramera, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Apocalipsis 19:1-2 dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Oigan esto. Entonces, ¿qué estamos hablando en esto? De que va a haber un vengador de la sangre que va, valga la redundancia, a vengarse por la sangre que ha caído en la tierra. Apocalipsis 19:13 dice, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí vemos a Cristo viniendo en su segunda venida, no en el arrebatamiento, sino en la segunda venida, empapado en sangre, porque Él viene a vengar la sangre que ha sido derramada en la tierra, de sus santos y de sus profetas. Ahora oiga, hermano, este tema no es cualquier mensaje, porque realmente usted y yo tenemos sangre, y Dios, Jesús, Dios en la persona de Jesús, el verbo que es la palabra, o Dios es espíritu y no tiene sangre. Entonces, ¿de dónde traía sangre para derramarla en la cruz del Calvario? ¿Y qué es lo que se desconoce acerca de la sangre? De que lo podemos mencionar como un misterio, hermano amado, de tal manera que las creaciones angelicales nunca conocieron en qué consistía el poder de la sangre. Oiga esto. Dios nunca le reveló a la creación angélica, hermano, acerca de en qué consiste el poder de la sangre. Dios nunca. Los ángeles no saben en qué consiste la sangre. Ninguna creación de la esfera espiritual tiene sangre. Ningún ángel tiene sangre. Ningún querubín, ningún serafín, hermano, ningún arcángel, ninguno de ellos tiene sangre. Y Dios no le reveló a ninguno de ellos el misterio de la sangre. Ningún espíritu tiene sangre, hermanos. Entonces, como no tienen sangre ni los ángeles ni los espíritus, entonces Dios no tenía ninguna razón de explicarle a los ángeles en qué consiste el poder de la sangre, pero a su hijo le puso sangre. Entonces, lo que es más tremendo es de que aún para Satanás la sangre es un misterio. Aún para Satanás, ni él conoció en qué consistía el poder de la sangre, porque la Biblia dice, hablando de los religiosos de esos días, que si ellos hubieran sabido quién era al que estaban matando y lo que su muerte traería, no lo hubieran matado, ni hubieran permitido que se derramara la sangre de Cristo. Oigan esto, si ellos hubieran sabido acerca del poder de la sangre. Entonces, cuando Adán
vivía sin pecado. Hermano, antes de la caída, Adán no tenía sangre tampoco. Era una creación que Dios había puesto en el huerto, pero que todavía, hermano, no necesitaba de sangre, sino que empezamos a darnos cuenta de que después del pecado, entonces Dios tiene que cubrirlos con pieles tomadas de un animal que sacrificaron para redimir el pecado de Adán. A partir de esa redención, entonces a Adán se le cambia el fluido, si usted quiere, que había en sus venas, que era luz, para que se cumpliera lo de Juan capítulo 1, que dice que en la luz estaba la vida, y ¿sí? Y no la sangre tenía vida, o en la sangre estaba la vida, como dice Levítico 17, sino que al principio, en vez de sangre, había luz, y esa luz era la vida. De manera que, de que la luz que fluía, si usted quiere, para que me entienda, por los canales llamados venas, que no se llamaban venas tampoco, porque en las venas es donde corre la sangre, de manera que cuando el hombre peca, le tienen que hacer los canales, que son las venas, para que ahí fluya la sangre. Pero antes, hermano, lo que tenía, hermano amado, era como un depósito donde Dios puso la luz, que era la vida de Adán, y que de él radiaba luz, para que fueran, hermano amado, seres luminosos en la tierra de raza humana. Pero el hombre peca, Dios sacrifica un animal que sí tenía entonces sangre, y se supone que se derramó sangre porque no hay remisión de pecados y no hay derramamiento de sangre. Y esta es una verdad, hermano, eterna también, que está pero difícil de comprenderla. Es difícil de comprender porque Apocalipsis habla del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, oiga esto. A partir de ahí el hombre tiene sangre entonces. ¿Y por qué ahora entonces tenía que venir Dios en forma de hombre y traer sangre? Pero ¿qué sangre traía? Si los espíritus y los ángeles no tienen sangre, ¿de dónde agarraron la sangre? Este es lo tremendo de esto. Entonces, este misterio en el reino de los espíritus es: los espíritus no saben en qué hay en la sangre que tiene poder, no lo saben. Eso estamos supuestos a saberlo nosotros. Es la sangre que te liberta, es la sangre que te borra los pecados, es la sangre que te evita que vayas a la condenación eterna, es la sangre que tiene poder y permanece vive, la sangre de Cristo. Eso no lo saben los ángeles, pero lo sabe usted. Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿verdad? Que usted sabe que la sangre es poderosa. ¿Cuántos saben que la sangre es poderosa? Si usted sabe que la sangre es poderosa, no la puede tener por inmunda. A partir de la caída del hombre, la sangre entró en sus venas. Antes, Juan 1:4, era la luz, la vida. Y por último, Levítico 17:11, la sangre era la vida. Y lo que es más tremendo, la sangre tiene voz. Y por eso dice Génesis 4:10, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sabe lo que dicen los científicos acerca de esto, hermano? Que la sangre, en el ADN hay frecuencias de vibraciones y que emiten sonidos, dicen ellos, dando a entender, hermano, que hace ruido. Y nadie puede entender, ni ellos con sus aparatos sofisticados han podido detectar qué mensaje a través de las vibraciones que tira la sangre o el sonido que emite la sangre. No pueden detectar ningún mensaje, porque eso Dios lo puso y solo Dios entiende las vibraciones y el mensaje que la sangre da pidiendo justicia. Ya no sabe para dónde lo llevo. Pero ya el tiempo se me está yendo, hermano. Sí, ya se me fue, mejor dicho.
Dios puede oír la sangre. Los científicos oyen sonidos de vibraciones nada más, pero Dios entiende las vibraciones o el sonido de esas vibraciones. Dios sí entiende el mensaje de esa sangre. Imagínese ahora de que usted tiene la sangre de Cristo, ¿qué mensaje no oirá Dios? A través de la sangre del Señor en nuestra vida. Entonces, la sangre siempre clamará por venganza, hermano. Cuando la sangre de una persona es derramada en la tierra, esa sangre clamará siempre por venganza. Y esta es la ley que existe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Voy rápido. Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Mire, las almas que estaban de debajo del altar clamaban, y mire lo que decían: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Wow. Estos están diciendo: nuestra sangre clamó cuando nos mataron. ¿Cuándo la vas a vengar, Dios? Porque toda la sangre clama justicia. Ahora le voy a pedir un favor. ¿Me oye, por favor? Le voy a pedir un favor. No va a ir usted a derramar sangre solo para que su sangre clame justicia. Ya la derramó Cristo en la cruz del Calvario. Pero hacia donde lo quiero llevar es cuando es que entra en escena el vengador de la sangre. Voy a apurarme porque ya el tiempo se me fue, pero esto lo voy a explicar más adelante. Entonces mire esto. La primera vez que aparece cómo es que se venga la sangre en la Biblia y que se estableció como una ley en Israel, se encuentra en Números capítulo 35, y a eso se le llamaba el vengador de la sangre. Base bíblica, digo, Números 35, y aunque hay varias razones por las que puede venir un vengador de la sangre, una de ellas es por lo cual Dios ordenó a Israel que pusiera ciudades de refugio. Esto lo hemos hablado anteriormente. Usted conoce posiblemente la doctrina del vengador de la sangre. Y dice Números 35, voy a leer unos pasajes más para explicar lo que quiero en esta noche y por qué estoy hablando de esto. Números 35 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda oír ahí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Cuando usted sigue leyendo todo el capítulo 35, por ejemplo, llegando al verso 17, 18, 19, es donde aparece la palabra el vengador de la sangre. Las ciudades de refugio era el único lugar donde alguien que accidentalmente o a propósito hubiera matado a una persona en Israel y que hubiera derramamiento de sangre, y como se manejaba en la cultura que toda sangre que se derramaba a tierra tenía voz que clamaba justicia, y que al haber un clamor de justicia se activaba automáticamente el vengador de la sangre. Entonces, para que el vengador de la sangre no cumpliera su venganza, se hacían esas ciudades y ahí entraban mientras se averiguaba la razón por la que había muerto una persona. Pero mire entonces esto, dice el verso 19: el vengador de la sangre, él mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. Esto es literalmente hablando, hermanos. Ahora, y si lo empujó con odio, o lo arrojó, o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, y explica varias formas de muerte. O si lo hirió con la mano en enemistad y murió al que lo hirió, ciertamente se le dará muerte. Es un asesino. El vengador de la sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él.
Esto era literal, pero ahora es una potestad que lo que anda buscando es vengar la sangre. Vengar la sangre es hacer que haya una especie de juzgamiento por causa de una injusticia que se ha cometido, y que por esa razón el pacto de muerte se activó, y que ahora eso es lo que anda detrás de la persona. Un espíritu de mortandad que puede, vuelvo a la carga, darse en el alma o en su espíritu, en un descenso de que ya no fluya en lo espiritual, sino que empiece a descender, y que aún en un desánimo. Por favor, cápteme. El vengador de la sangre, ¿quién es? Es el que ejecuta una acción de vengarse, mal que se le hace a alguien para castigarlo y reparar así la injuria o daño recibido, y es una revancha. Las características de este vengador de la sangre son: viene a cobrar toda clase de injusticia, no necesariamente está a favor del reino de Dios, y opera en las leyes espirituales que son vengar sangre. La palabra nos deja ver que entonces son potestades de muerte que toman ventaja para venir y dar el pago merecido conforme a las acciones malas, pecados e iniquidades. ¿Quién es este personaje según el griego? Es alguien sin ley y justicia, uno que impone una pena de muerte a una persona, un vengador, un castigador o una autoridad que ejecuta ira contra el malhechor. Entonces, el pacto de muerte activa y le da poder a la mortandad sobre aquellos que practican el engaño y la mentira, que son una sinfonía con el engaño y la mentira. Hablan lo mismo, piensan lo mismo, hacen lo mismo, en engaño, en mentira, y cometen injusticia sobre otros, dañándolos, estorbándoles, atacándolos, de manera que aquel que es víctima, que es atacado, que es injustamente atacado, es como en figura el que está derramando su sangre, porque lo están matando a través de ataques, ¿sí? Entonces eso activa el vengador de la sangre. Entonces yo hasta ahorita solamente me he introducido, pero quiero hablar de tres maneras de cubrir o de proteger que nosotros no derramemos la sangre. Y aquí es donde yo comienzo a predicar, pero ya el tiempo se me fue. Estas tres formas de tres sangres que atraen al vengador son las siguientes: la sangre de la violencia, la sangre de sexo ilícito y la sangre de inocentes. Fíjese esto: el vengador de la sangre vendrá donde hay sangre de violencia, y la violencia tiene muchas acepciones. Cuando usted estudia la palabra violencia, significa muchas cosas. Alguien puede cometer violencia sin cortarle la cabeza a una persona. ¿Aló? O sea, no pensemos que violencia es solamente el acto de arrancar algún miembro, de quitar una cabeza, de herir a una persona. Eso es la culminación de la violencia, pero la violencia es toda una esfera que, si nosotros activamos alguna de esas cosas que conforman la esfera de la violencia, vamos a atraer al vengador de la sangre. Otra de las cosas es sangre por sexo ilícito, y esto tenemos que cuidarnos, hermano. Y por último, sangre de inocentes, y vamos a hablar de los abortos. ¿Dónde están estas criaturas que se abortaron? Sangre de inocentes. Es un tema bien tremendo. Entonces aquí comenzaría con el primero.
El vengador puede venir porque hay violencia que denota que ahí hay sangre de violencia. La psicología de la violencia dice que una persona violenta es la que el actuar ocupa el lugar de hablar. ¿Sabe quién es un violento entonces? Uno que no le gusta hablar para resolver una situación, sino que actúa en vez de platicar. Venid, dice el Señor, y pongámonos de a cuenta. Venid, platiquemos, dice el Señor. Mire, hermano, usted quiere saber quién es un violento, uno que no le gusta hablar. Pero cuando actúa, sacó todo lo que tenía escondido de violento. ¿Aló? Entonces, esa persona va a atraer al vengador, porque va a hacer de que en figura haya como un derramamiento de sangre. Y un violento es uno que siempre, hermano, su forma de operar es que, hermano, va a tratar de destruir a otro o a otra. En otras palabras, el violento es uno que siempre quiere salir ganando él. En primer lugar, no habla, sino que actúa. ¿Aló? Segundo, nunca pierde, siempre tiene que ganar. Y por tal de ganar, practica el engaño y practica la mentira. ¿Aló? Le voy a poner una fotografía de quién es un violento. Mire lo que dice la Biblia aquí, 2 Samuel. Una figura, 14:6. Un día se presentó una mamá delante del rey y le presentó una queja y le dijo: tu sierva tenía 2 hijos, lucharon entre sí en el campo y no viendo quién los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Fíjense que aquí se está narrando un problema de carácter familiar. Una mujer que llega y le dice al rey: mira, rey, fíjate que yo tengo 2 hijos y los 2 comenzaron a pelear y como no hubo quien los apartara, necesitamos de alguien que sea un neutralizador de problemas. ¿Aló? Usted puede parar al vengador de la sangre, le cuento. ¿Cuántos quieren parar al vengador de la sangre? Hermano, seamos gente que neutralicemos el pleito, no que colaboremos con el pleito. Seamos gente que paremos la mentira y el engaño, no que apoyemos la mentira y el engaño. ¿Me doy a entender? Entonces quiere decir de que yo puedo también ser parte de un pacto de muerte. Si yo no entiendo este pasaje, la mujer le puede decir: mira, mis 2 hijos empezaron a agarrar y no hubo quien los separara, de manera que uno mató al otro. Mira esta versión me llama la atención a mí. Y dice, 2 Samuel, siempre 14:6, y tu sierva tenía 2 hijos y los 2 se pusieron a luchar el uno con el otro en el campo, sin haber un libertador que los separara. Por fin el uno derribó al otro y le dio muerte. El hebreo dice así, de 2 Samuel 14:6, no hubo un libertador entre ellos. O sea, que uno manifestó la violencia y mató al otro. Y lo pudo matar porque no había ministerio de liberación que parara al violento. Usted no me está entendiendo, ¿eh? No había uno con la autoridad de un libertador que parte los pleitos entre hermanos. Ay, hermano. En otras palabras, usted y yo tenemos que parar pleitos entre hermanos. No se ponga a favor de uno ni de otro, sea neutral y sea libertador. Y cuando usted vea, hermanos, familias en contiendas, sea un libertador. Porque la ausencia de un libertador da lugar a que el violento se enseñoree
hermano, y mate y derrame sangre y dé lugar al vengador de la sangre. A mí me llama la atención que cuando usted lee el verso 7 dice que esta mujer fue al rey, hermano, y le presenta la queja. Y usted sabe que todos los habitantes de la tierra fueron al rey y le decía: entréganos a ese para que lo matemos, porque toda la gente sabía que como hubo derramamiento de sangre, el vengador de la sangre iba a moverse en medio de la ciudad, matando a diestra y a siniestra. Entonces todo el pueblo le decía: danos al que mató, porque lo queremos matar nosotros, para que no venga el vengador de la sangre. Entonces la mujer le decía: ahora ¿qué hago? Me están pidiendo a mi hijo para que lo mate. Y vino el rey y le dijo, oiga, el rey dijo: ni un pelo le será tocado. Hoy se profetizaba de eso. ¿Sabe lo que está diciendo? Mire esto: ella dijo: te ruego, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo: vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá en tierra. Hermano, nosotros necesitamos de libertadores que paren la violencia. En la casa necesitamos del equilibrio de papá y de mamá, que pare la violencia entre hermanos, que neutralice, que no se active el vengador de la sangre. En la iglesia necesitamos no un libertador, necesitamos varios libertadores que quieran parar, hermano, al vengador de la sangre. No esperemos que mate uno al otro. ¿Me doy a entender? Y ese es usted. El ministerio de liberación no es solo mío y de mi esposa. El ministerio de liberación es de todos. Levántese usted y pare el pacto de muerte, no participando del engaño y de las mentiras, sino que neutralice al vengador de la sangre, hermano. Porque no me va a dejar mentir de que en la iglesia hay pleitos. Si usted quiere saber dónde hay pleitos, no vaya al Sport Arena, ni vaya a Las Vegas a ver pelear a fulano contra otro. No, en la iglesia hay agarrones, hermano. En la iglesia hay agarrones. ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos a favor de uno? ¿O apostamos a ver quién le va? Como se apuesta aquello. Yo le voy al hermano José. José Sea contra José Vera. El pleito de los dos Joséses. No, yo no le voy a ninguno. Ni tampoco, es que tampoco le estoy diciendo levántese como referee, como árbitro. No, tampoco. Yo no quiero ser árbitro de usted. A ver quién pega más duro, a ver quién escupe aquí. El que tire la primera escupida es valiente. No, tampoco. Yo no quiero ser ni referee, ni quiero ser árbitro. Lo que quiero ser yo es un libertador. Y ese libertador no viene en contra del uno ni del otro, sino a parar que el vengador de la sangre empiece, hermano, a ejecutar la venganza. Y esto es lo que la gente decía y sabía. Mira, no hubo un libertador y uno mató al otro. Y ahora el pueblo ha venido diciendo: entréganos al asesino porque queremos matarlo antes de que venga el vengador de la sangre. Usted debe entender que en la iglesia van a haber problemas, hermano. Y vamos a oír una cosa y otra. Pero ¿dónde están los libertadores? Que lo que van a hacer es parar al que va a vengar sangre. Porque hay un pacto de muerte que se activa. O soy del engaño y de la mentira, o soy de la verdad. Y la verdad lo que va a hacer es decirle a uno: estás mal, y al otro: también estás mal, porque a paz nos ha llamado el Señor. Yo no puedo fomentar en ti, hermano amado, el odio contra uno y contra otro. Yo no puedo. Ni puedo fomentar en ti que estés a favor solo de mi vida. Lo que tengo que hacer es predicarte y decirte: levántate como un libertador, como alguien que pacifica, como alguien que neutraliza, como alguien que hace reflexionar. Ese es el trabajo de nosotros. Ese es mi trabajo. Decirle a usted: mire, no se amargue, hermano, no pierda la paz. ¿Me voy a entender? Nuestra casa necesita libertadores que se pongan entre el pleito de dos
no para ir a favor de uno ni del otro, sino para decir, miren, yo voy a parar por ustedes al vengador de la sangre. Ninguno se va a matar. Los dos tienen que vivir. ¿Aló? Porque fíjense que este era el problema que el apóstol Juan detectó. Yo voy a adelantarme. Dios mío, que Dios me ayude. Mire cuál es la puerta del vengador y hay que pararla en el nombre de Jesús. Juan lo deja ver. Todo el que aborrece a su hermano es un bendito. ¿Aló? Así dice. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es profundo, hermano. Si dijera ningún homicida tiene vida eterna, se entendiera, pero dice permanente en él. Está hablando de la posibilidad que tiene uno de salir del estatuto de homicida, hermano, cambiando su actitud y en vez de aborrecer, mejor ama. Dice, el que aborrece a su hermano en la fe, en el corazón lo está matando. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Entonces, un violento que atrae la sangre del vengador es uno que en su corazón está matando a su hermano. Señor, que se muera, que le caiga un rayo, que lo atropelle un tren, que le pase un camión sobre él lleno de refrigeradoras y que en las refrigeradoras hayan Coca-Cola de 2 litros adentro. Dios mío, él lo está matando. Que se muera, Señor, que se muera, que se muera, que se muera, que se muera. ¿Sabe qué está diciendo? Está derramando sangre. Si usted oye a alguien que le diga a usted, mira, voy a usar las expresiones de algunos de ustedes, hermano, vieras cómo odio a ese hermano, lo odio con odio jarocho. Usted tiene que pararlo. Hermano, pero ¿cómo que lo odias? ¿Tú sabes dónde te estás colocando? Bajo el título de un homicida. Y eso quiere decir que vas a derramar sangre. Aunque no literal lo mate y no literalmente va a derramar sangre, sino que en la ley del Espíritu, delante de los ojos de Dios, mira que el que odia y aborrece a su hermano es un homicida. Y este no es un evangelio de odio, este es un evangelio de amor. El evangelio de odio tiene un Dios que no se llama Jehová, sino que se llama Alá. Ese es un evangelio de odio que mata si no se creen en lo que ellos creen, que matan si no se hace lo que ellos hacen, que matan si se tiene a Jesucristo como Salvador. ¿Me doy a entender a quién me refiero? Este no es un evangelio de odio, este es un evangelio de amor, hermanos amados. Y yo no quiero ser un homicida, ni quiero que vaya a venir el vengador de la sangre, porque vivo odiando a alguien. Quiero decirle delante de Dios, delante del pan y del vino, al cual yo sí creo y respeto y honro, porque representa al Señor, yo no tengo odio contra nadie, hermanos. Junto con mi esposa, a pesar de que pudiera decir tengo razones, vive Jehová delante del cual estoy, yo no tengo odio contra nadie. Yo no quiero que se me tilde como un homicida y no puedo inyectarle a usted odio contra nadie. Usted tiene que amar y que nos levantemos como libertadores, que paremos el pacto de muerte. Usted no puede odiar, hermano. Usted se va a amargar su alma odiando. Usted sabe, mire, a veces yo me limito mucho por causa de la cámara y que estamos saliendo en el internet en este momento. No lo vayan a quitar tampoco. Pero yo conozco gente
que se ha muerto de cáncer por una amargura que le vino a su alma, porque les hicieron algo y nadie les ayudó como libertadores a sacar ese resentimiento. ¿Y sabe qué? Se murieron de cáncer, hermano. Yo conozco, mi esposa también, ¿no es cierto? No, hermano, y se mueren jóvenes. Y cuando indagamos qué le pasó, no es que le hicieron esto, le hicieron lo otro, y a partir de ese momento todos sus días vivió amargado, quejándose, diciendo esto, pensando que tenía que ver venganza, no perdonó, no se liberó, nunca quiso volver. Hermano, no podemos vivir así. Tú no te puedes morir por una enfermedad que te vino a raíz de algo que te hicieron y que dio lugar al odio, y que ese odio te llevó todos los días a estar hablando de lo mismo, todos los días en pensar lo mismo. ¿Qué vida es esa, hermano? Yo le digo a mi esposa, yo te quiero disfrutar a ti y tú me tienes que disfrutar a mí. Hermano, la vida le cambia. ¿Cuántos tienen 30 años acá? Ay, ninguno. Ok, bueno, quizás es que están más jóvenes. ¿Cuántos tienen de 20 a 25 años? ¿Cuántos tienen 50 años? No tenga pena. Ah, mire, loco se hace usted. O sea, no tiene ni 20 ni 30, no. 14 años tiene, pues. Mire, hermano Plasencia, ¿le puedo preguntar cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Le pregunta a su esposa a él cuántos años tengo. ¿Ah? Mire, 50 años, 55, imagínense 55 años. El hermano Giovanni, ¿cuántos tiene? 47. ¿Cuántos cree que tiene su servidor? Ah, no, tampoco se mande. Todavía me faltan 12 meses. Bueno, voy a cumplir 50 años. Hermano, yo no quiero que mi esposa, a la edad tan joven que tengo yo, bueno, 50 años todavía uno está joven. Puro patojo, hermano. Pero yo no quiero vivir amargado y levantarme todas las mañanas todo así, electrocutado, con los pies helados, hermano, con dolor de cabeza, con mi corazón, con odio, con amargura. En vez de decirle a ella, te amo esta mañana, qué linda te has levantado, que le diga, ¿qué hay de bueno? No hay nada, mira, si solo verte se me arruga el alma. Dios mío, no puede ser. Disfrutar a mis hijos, darles un abrazo, un beso, a mi nietecito. Oh, hermano, hay mucha razón para cuidarme de que mi alma no esté amargada. Disfrutar tal vez lo que no disfruté con mis hijos, quizás. Ver sus gracias, ver sus primeros pasos, hermano. ¿Y usted cree que voy a estar amargado? El otro día que fuimos con el hermano, ver a la nietecita de ellos, nos causó tanta gracia ver a un añito, ¿verdad? La niña así, mire, se atravesó todo el pasillo y llegó con el abuelo. Y yo dije, ya merito nos toca ver al nuestro nosotros. Cabal, este fin de semana lo vimos al muchachito caminar. ¿Usted cree que mi corazón va a estar amargado? Mira, pero el niño está